¿Qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a continuar con la parte de aplicaciones del diodo, es decir, circuitos que contemplan diodos para su funcionamiento. Empecemos recordando la representación eléctrica o el símbolo eléctrico del diodo. ¿Ok? Del lado izquierdo, así como lo he dibujado, tenemos el ánodo y del lado derecho tenemos el cátodo. ¿Ok? Recordemos también que tiene dos regiones de operación bien definidas, que una de ellas es la activa directa y la otra es la región inversa o reversa. Ven que le he definido ahí las polaridades de la tensión. Si del lado del ánodo la tensión es más positiva que del lado del cátodo, considerando el modelo ideal, entonces diremos que está en región directa. Si el potencial es más negativo del lado del ánodo que del lado del cátodo, se define como inversa. Eso nos lleva a definirlo aquí en la gráfica como el lado izquierdo el que describe a la región inversa y el lado derecho el que describe a la región directa. Ok, acá hay una pequeña región no indefinida, pero va a estar más clara conforme veamos los modelos del diodo. Empecemos con el modelo real. Ya en clase hemos hecho todas las derivaciones suficientes para decir que la corriente del diodo es igual a la corriente de saturación por la exponencial de la tensión del diodo entre UT, todo esto menos 1, ¿verdad? Y esta es la descripción total y real de la corriente del diodo. Si analizamos un poco el modo de operación de directa, ok, y vemos que aquí va a haber valores positivos de la tensión del diodo, rápidamente nos damos cuenta que para valores de 60, 70 milivoltios y superiores a eso, esta parte que está dentro del paréntesis se vuelve mucho más representativa que este menos 1. Por lo tanto, en directa decimos que esto es omitido. Ok, entonces se hace una aproximación de I sub S por la exponencial de V sub D entre UT para región activa directa. Ok. Eh, Dicho sea de paso, ¿verdad? Para poder llegar a esa aseveración, recordemos que UT, que en algunos libros aparece como V sub T, es igual o aproximadamente a 26 milivoltios cuando operamos a temperatura ambiente, que es 300 Kelvin. Ahora bien, en inversa decimos que este no es exactamente lo mismo, porque vean que ya acá la tensión del diodo toma valores negativos y nosotros sabemos que la función exponencial se vuelve cero para valores muy pequeños cuando es evaluada con valores negativos. Entonces, más o menos, si esto de abajo UT es 26 milivoltios y alcanzamos un valor de 100 milivoltios en la tensión del diodo en inversa, pues este término se hace cero o aproximadamente cero, quedando solamente I sub S multiplicada por 1, es decir, aproximamos a la corriente del diodo a menos I sub S
en región inversa. Vean que aquí después de la curva vamos a tener un valor de menos I sub S y por eso se llama corriente de saturación inversa. Ok, a pesar de que este modelo es el que mejor describe el diodo, ¿verdad? En algunas ocasiones, es decir, bueno, no, en la mayoría de ocasiones vamos a ocupar hacer alguna otra aproximación para hacer un análisis con un circuito que contenga diodos. Normalmente una de las más usadas, una aproximación usada es la de tensión constante. Ok, pero no la vamos a subrayar todavía porque hay que abarcarla. Aquí se me borró. Ok, vean que el modelo de tensión constante no es ni más ni menos que el modelo ideal, perdón, desplazado hacia la derecha, ¿verdad? Por un valor que es igual a V sub D on. Esta es la tensión de encendido del diodo, que normalmente la vamos a aproximar a phi sub B, que todos sabemos, de acuerdo a todas las derivaciones que hemos hecho en el curso, que es aproximadamente la tensión intrínseca dada por el dopado PN, ¿verdad? De la unión PN. Ok, si manejamos el modelo ideal, ya lo describimos muy rápidamente, decimos que si, si trabajamos con esa aproximación, pues el diodo será sustituido simplemente por un interruptor cuando la tensión sea de esta forma, es decir, menos en el ánodo, más en el cátodo, y si fuese al revés, ok, al contrario, tendríamos un equivalente de un interruptor cerrado. Ok, mientras que si evaluamos aquí vamos a marcar acá el modelo ideal del diodo y ahora consideraremos el modelo de tensión constante, el cual quiere decir, o es más bien muy semejante al modelo ideal. Quiere decir que cuando tengamos un diodo en un circuito perfectamente lo podemos aproximar a lo que ya teníamos, perdón, en el modelo ideal, solamente que ahora tendremos en serie una fuente equivalente a la tensión de encendido del diodo. ¿Ok? Esto considerando que tenemos un menos más. Y si fuese al contrario, podemos simplemente representarlo como un interruptor cerrado también en serie con una fuente CD que sea equivalente a la tensión de encendido del diodo. Muy bien, vamos a suponer que tenemos por acá un dispositivo que requiere de cierta tensión para funcionar correctamente. Vamos a decir que esto es, por ejemplo, un dispositivo que pertenece a la alimentación de unos audífonos. Okay, y esos audífonos pueden ser de los que usamos todos nosotros hoy en día, unos audífonos que reciben su señal de música por Bluetooth. Ok, entonces vamos a suponer que este módulo de alimentación de los audífonos por Bluetooth requiere de una tensión específica de, por ejemplo, 1.6 voltios. ¿Okay? Un circuito como este trae la especificación de fábrica, ¿verdad? Entonces el requerimiento es precisamente aliméntelo con
exactamente esto o lo más cercano que se pueda. ¿Ok? Pero entonces, para esta situación particular, vamos a asumir que contamos con una batería que es de 3 voltios. Claramente, estos 3 voltios sirven para alimentar a mi dispositivo Bluetooth. ¿Ok? ¿Cuál es el inconveniente? Yo no puedo simplemente conectar esto acá y esto acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la especificación del fabricante es muy clara, es 1.6 voltios y eso podría provocar daños en el dispositivo. ¿Ok? No se puede conectar directamente ya que la tensión de alimentación o la fuente que en este momento tenemos es muy alta y eso podría provocar daños en el circuito. ¿Ok? En el dispositivo que tenemos. Ahora bien, hay varias opciones. Nosotros podríamos pensar que como opción uno vamos a escribirla por acá, como opción uno podríamos tener lo que venimos viendo desde cursos anteriores, un simple divisor de tensión. ¿Ok? Ok, ¿qué pasa con este divisor de tensión? Um, Podría servir. Sin embargo, vamos a completar el circuito. Digamos que estos, perdón, el sistema, digamos que este sistema pues recibe su señal. Ustedes están sentados en casa trabajando, escuchando circuitos, perdón, escuchando clases en línea y simplemente decidieron hacerlo con sus audífonos Bluetooth. ¿Ok? Bueno, les decía entonces que la parte de opciones que tenemos para reducir la tensión CD que tenemos a través de esta fuente. Podría ser, digamos, considerar los conocimientos básicos de cursos que ya hemos llevado a decir, ok, un par de resistencias, ok, un par de resistencias, una R1, una R2, etcétera. Ok, como les digo, puede ser, pero hay mejores opciones. Ok, un mejor enfoque se puede hacer con un circuito con diodos. Ok, eh, nosotros sabemos de lo que hemos llevado o estudiado más bien hasta el momento en el curso que los diodos tienen una característica intrínseca, ¿verdad? En región directa. Y es que tienen una tensión de encendido que ellos mantienen, ¿ok? Llamémosle V de on, por ejemplo, o una tensión aproximada a esto. Esta normalmente, si estamos hablando de un diodo de silicio, ronda los 700 milivoltios hasta 800 milivoltios. Eso puede cambiar claramente por toda la teoría que ya conocemos, ¿verdad? Podría ser más que 800 milivoltios, podría ser menos que 800 milivoltios. Ya nosotros sabemos que eso podría cambiar dependiendo o en función del dopado del semiconductor o las dos partes semiconductoras que componen la unión PN, que en resumidas cuentas es un diodo. ¿Ok? Uh, ¿A qué nos referimos con eso? Si nos venimos para acá, digamos, interfaz que le queremos hacer a nuestro circuito, vamos a dibujar por acá un par de diodos para los cuales vamos a asumir que ambos pues tienen una tensión que cae en directa a través de ellos cercana a 0.8 voltios. ¿Ok? En conjunto,
¿verdad? Si nosotros buscamos bien el diodo que conectamos ahí de silicio claramente y lo conectamos directamente a la parte de alimentación de los audífonos que requieren 1.6 voltios, pues logramos el objetivo. ¿Ok? Ahora bien, estos dos diodos en serie van a tener que de alguna forma conectarse a la batería que yo tengo, ¿verdad? La opción de batería que tenemos, que vamos a decir, existe un punto A y un punto B que debe ser conectado de alguna forma. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yo necesito un dispositivo colocado en este punto, entre este punto A y B, que logre, por decirlo de alguna forma, suprimir el resto de la tensión. Si ya nosotros sabemos que los diodos tienen la característica de sostener esta tensión fija, entonces requeriremos de un dispositivo que nos permita sostener el remanente, ¿verdad? Entonces, normalmente acá lo que se coloca es un dispositivo lineal resistivo que me permita sostener el remanente que hay entre la fuente, digamos la batería de 3 voltios, y la parte que alimenta directamente al al circuito de alimentación de los audífonos. ¿Ok? Conectamos la parte negativa y entonces vamos a decir, ok, vamos a tener una tensión relativamente constante desde este punto referido a tierra, ¿verdad? Asumiendo que este es nuestra referencia, ¿ok? Relativamente constante en 1.6 y el remanente va a caer a través de la resistencia R1 que tenemos ahí. Ahora bien, vamos a suponer que en realidad lo que tenemos por acá sin los audífonos es básicamente un circuito que contiene una batería, una resistencia y dos diodos, ¿ok? Se presenta entonces una tensión de salida, asumiendo que la salida son los dos diodos en serie, de aproximadamente 1.6 voltios, ¿verdad? Eh, Muy bien, este es el enfoque con diodos. Ahora bien, surge la pregunta de por qué no se hizo tal cual lo propusimos en la opción uno. ¿Por qué la opción uno no es el mejor enfoque? ¿Por qué el divisor de tensión no es el mejor enfoque? Ok, la mejor forma de explicar por qué el divisor de tensión no es el mejor enfoque para definir un circuito que regule la tensión es devolviéndonos un poco a analizar esta propiedad de la corriente que decía que es igual a la corriente de saturación por la exponencial de la tensión del diodo entre la tensión térmica. Esta es una función que es fuertemente ligada, lo cual quiere decir que cambios pequeños en la tensión del diodo se van a ver fuertemente representados en la corriente del diodo. De hecho, esa fue la propiedad por la cual eliminamos el factor de -1 en directa. ¿Ok? Si hacemos un despeje de lo que es la tensión en el diodo, sería con un paso intermedio que nos da una igualdad como esta, que UT. Y la única forma de eliminar ese exponencial es aplicando logaritmo natural a ambos lados, lo cual nos da una tensión del diodo igual a la U térmica o tensión térmica multiplicada por el logaritmo natural del cociente de las corrientes. ¿Okay? Algo así. Y de forma opuesta, esta es más bien una función débilmente ligada.
lo cual quiere decir que los cambiecitos acá en la corriente del diodo no se van a ver fuertemente representados en la tensión del diodo. Para ello vamos a cubrir rápidamente un ejemplo donde asumimos que el diodo con el que estamos trabajando tiene una corriente de saturación en inversa igual a 5 por 10 a la menos 16 y que el diodo está siendo atravesado por una corriente de 1 miliamperio. ¿Okay? Esto mediante calculadora nos da una tensión en el diodo igual a 700 o aproximadamente 736 milivoltios. Si multiplicamos esta corriente acá por 10, que ya es un cambio significativo, que tendremos entonces una corriente de 10 miliamperios y eso nos da como resultado una tensión de 796 aproximadamente milivoltios. Es decir, una diferencia de apenas 60 milivoltios ante un cambio de 10 veces la corriente. ¿Ok? Algo que es realmente poco. Por lo tanto, podemos decir que es el mejor enfoque que podemos tener acá, ya que ante cualquier cambio acá en corriente, incluso si se cambia el dispositivo conectado, la tensión en este punto será relativamente estable. Ok, y esa es la razón por la que es mejor enfoque que un divisor de tensión. Vamos a ver algo que lo refuerza. Si nosotros vamos a cambiar por acá, si nosotros tenemos esto pegado a la batería, ok, 3 voltios por acá de batería y aquí tendríamos el dispositivo Bluetooth que serían los audífonos. Entonces, si definimos una corriente por acá IX que es igual a 1 miliamperio, por ejemplo, y se ha diseñado el circuito para que con esa condición haya una tensión estable acá de 1.6, pero esta corriente por alguna razón pasa a 2 miliamperios, el cambio sí sería significativo en términos de tensión para el dispositivo Bluetooth, cosa que es completamente indeseada en este tipo de aplicaciones. Ok, una forma en la que podría lograrse mediante un divisor de tensión es haciendo que la corriente que atraviesa R1 y R2 sea muchísimo más grande que IX y de esa forma no sea tan representativo un cambio en IX. Sin embargo, imagínense que si esto es una batería y nosotros le exigimos mucha corriente o una corriente muy alta solo para operar, esta batería se descargaría muy rápidamente, cosa indeseada también. Entonces la conclusión es que los diodos operan como un regulador de tensión simple, ¿verdad? Donde ante un cambio, ¿verdad? Una variación que podría haber de corriente a través de la carga e incluso un bajón, digamos, en términos de la batería, ¿verdad? Que con el tiempo se vaya descargando. Aquí se mantendría relativamente constante la tensión que alimenta a la carga, digamos, al dispositivo para el cual se está regulando la tensión. Entonces, podremos imaginarnos que cualquier cargador de teléfono o de computadora debe de contemplar algún tipo de circuito regulador de tensión que puede ser bastante más complejo que esto, pero bajo un principio de funcionamiento similar.